normalmente cuando aparecen estos animales, lo primero, y más en el marco de un pueblo, una ciudad, en espacios poblados, lo que uno supone en principio con una lógica, ¿no es cierto?, con cierta lógica, es que ese animal ha estado en cautividad, de que alguna persona lo tuvo en su casa y por circunstancias que no pudo manejar terminó escapándose y recorriendo y perdido en el contexto de lo que es una ciudad que, imaginemos, para un animal silvestre es como un laberinto, no es como un perro doméstico que circula por la calle, por las veredas y está acostumbrado, ¿no es cierto? Para un puma, estar en una ciudad es realmente un problema que no puede resolver muy fácilmente, no sabe, no conoce la dirección que lo puede llevar a la naturaleza, al campo, ¿no es cierto? Entonces, uno tiende a pensar eso. Y bueno, en la mayoría de las circunstancias seguramente es así, pero suceden también situaciones en las que animales que naturaleza, o sea, lo que podemos llamar silvestrías, son animales que están en estado silvestre, pueden terminar en el marco de un contexto donde está poblado por circunstancias accidentales para el animal de alguna manera, ¿no es cierto? Estamos en un momento donde cada vez nos acercamos más o cada vez se acercan más los pumas a nosotros. ¿Tiene una explicación, una razón de ser esto? Sí, mira, yo por experiencia personal no puedo evitar relacionarlo con las inundaciones que sucedieron hace unos cuantos años y que básicamente el punto de partida por ahí lo podemos relacionar con el río Quinto, que ingresó a la provincia de La Pampa primero, por el norte, por el sur de Córdoba, luego entró a partir de General Villegas, a partir de Rivadavia, Trenquelauquen, y comenzó a ser toda una masa importantísima de agua que se desplazaba en sectores de mucha llanura, inundando gran cantidad de campos, y a partir de ahí, años más secos, años más húmedos, pero esto no terminó nunca, hasta el punto, bueno, que en el partido de Rivadavia tenemos un río que lo atraviesa, tenemos en parte canalizado, por supuesto, tenemos lagunas como que no existían, como Cuero del Zorro, donde se puede ir a pescar y ya hace muchos años. Bueno, esto ha cambiado el ecosistema de nuestra región y ha generado lugares realmente que pueden ser atractivos o que permiten que varias especies, entre ellas por supuesto el puma, pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque ha generado vegetación acuática, ha generado lugares donde el hombre ha abandonado sectores de campo, esta vegetación acuática ha hecho de que muchos animales que no existían en la región abunden, nutrias, patos, inclusive también están apareciendo carpinchos. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Hay presas. Y donde hay presas es lo ideal para que aparezca el predador, o sea, se dieron condiciones para que esto suceda. Ahora, obviamente estas condiciones fueron de la mano del hombre, o sea, fueron provocadas por el ser humano. Y bueno, nosotros cada vez que alteramos la naturaleza, siempre nos demos cuenta, o no nos demos cuenta, pero va a aparecer una respuesta de la naturaleza. Yo creo que la situación de los pumas en la región, que no es lo único, también hay gato montés, ¿no es cierto? Y como te decía, también están apareciendo carpinchos, no son otra cosa que la respuesta de la naturaleza a las acciones humanas, ¿no? Yo creo que en principio se trata de eso. Adelmar, respecto a este puma hallado en Pinto en particular y los rescatados en general, ¿van siendo liberados paulatinamente y qué va a pasar con este ejemplar puntualmente? Te explico, o sea, no siempre se dan condiciones como para poder reintroducirlos. Se tienen que dar varias condiciones. Un animal que estuvo en manos del hombre esto se llama estar improntado, o sea que la acción humana ha generado, relacionándose con el animal, ha generado que altere de alguna manera su conducta y ya ese puma no puede ser introducido nuevamente al espacio natural. Es imposible con un animal con esas características. Entonces, en principio, para que se den condiciones de que un animal vuelva a la naturaleza, lo primero que tiene que suceder es tener la absoluta seguridad de que ese animal no tuvo contacto con el ser humano. En el caso del puma de General Pinto, se dieron condiciones, o sea, cuando ya me pasaba la fotografía de lo que estaba sucediendo, porque mientras yo estaba en América, pero estaba asesorando sobre cómo llevar a cabo el operativo,
y me pasaba la fotografía, yo me di cuenta enseguida de que ese animal era un animal que estaba en estado silvestre y se podrían dar condiciones para liberar. Esto fue lo que le manifesté a la gente de fauna de la provincia, y entonces en este momento estamos a la expectativa de una respuesta, porque se dan la posibilidad de liberarlo, y este animal está en condiciones de ser liberado. Eso, si sucede, lo debemos hacer lo antes posible. La gente de fauna, por supuesto, lo sabe, porque nosotros lo estamos manejando en condiciones de asepsia, es decir, no tenemos vinculación con el animal está aislado, se le provee alimento, agua y comida sin que el animal lo perciba. Eso son situaciones de manejo en esas condiciones, como para que no tenga contacto con el humano, porque si no ya rompemos nosotros esa posibilidad de liberarlo, ¿no? Así que lo que sucede es que para la liberación, además de haber autorizaciones, uno no puede ni introducir, ni liberar, ni capturar animales de la naturaleza. Se requiere justamente las autorizaciones del organismo de control, en este caso fauna de la provincia, ¿no? Así que estamos en esa situación, esperando lo que fauna indique. Si por determinadas circunstancias no nos indican liberación, este animal se tiene que quedar y no hay otra alternativa, ¿no es cierto? Se tiene que quedar en nuestra institución. Adelmar, la última pregunta, apelando a su conocimiento, su experiencia y demás, hay entre las especies que se están convirtiendo en plaga, los jabalíes y los pumas, con una particularidad: estos últimos todavía están protegidos y la realidad es que la convivencia está generando algún tipo de problemas por la matanza de animales, etcétera. En el caso de los jabalíes, los daños a cultivos y demás. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué recomienda hacer? Mira, primero, no todas las especies son distintas. En el caso de los jabalíes, la situación es totalmente distinta del caso de los pumas. Los jabalíes son exóticos, o sea, son de origen europeo y fueron introducidos también, como te decía anteriormente, no se debe ni capturar ni se debe liberar por cuenta de uno. Bueno, cuando se hace eso, también es justamente la mano del hombre, es una macana que se manda del ser humano, y lo hizo cuando allá Pedro Luro, de La Pampa, ¿no es cierto?, cercano a Santa Rosa, en el Parque Luro, que era propietario de una gran estancia, trajo ciervos colorados, trajo jabalíes, otras, inclusive algunos vegetales también, como la ortiga, la roseta, perdón, no la ortiga, y bueno, y generan alteraciones en la naturaleza. Es un animal exótico, o sea, la situación es absolutamente distinta. En el caso del puma, es un animal autóctono, y te digo, llegamos a esta circunstancia por manejo del hombre. Lo que se debe hacer en principio, y Fauna ha dado un montón de recomendaciones y hemos participado de ese proyecto, de ese trabajo, es en el caso de que el animal esté en la naturaleza, es no alterar. Es decir, lo que nosotros debemos hacer, porque si yo capturo un puma, lo estoy condenando a que pase todos sus días hasta su muerte en cautividad. Si yo no altero, si yo no lo dejo, si encuentro unos cachorritos con su madre en el campo, no los tengo que sacar. Obviamente que lo que puede suceder en algunos casos es que el puma esté matando haciendas, esté matando terneros, corderos. Bueno, en ese caso, obviamente que por ahí el propietario del campo, el dueño de los animales, está en una situación de enojo lógica, y bueno, y va a actuar en consecuencia. Bueno, ahí no se puede decir nada y lamentablemente llegamos a esta situación. Pero no hay mucho más para hacer, porque realmente tampoco es. Alguno podría proponer, salimos a cazar, lo que sea. Bueno, que lo hagan si tienen tiempo, pero no va a ser fácil, realmente, porque justamente en el caso del puma se dan unas características naturales, una capacidad de adaptación a la naturaleza que es única, te diría, superior a cualquier otro felino. Pensemos que el puma está desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pasando por todos los climas y por todos los ambientes, y sobrevive a todo, sobrevive a la nieve, al agua, al desierto, a la selva. Entonces la capacidad de adaptación es tremenda. Y esto es algo que llegó, yo creo que para quedarse, y bueno, y va a suceder una situación de convivencia mientras no tengamos otro cambio en la naturaleza que altere esta situación, ¿no es cierto? Yo creo que es así. En el caso de los jabalíes, como vos lo dijiste, sí se pueden considerar plagas.
Y bueno, también que uno dice jabalíes, yo creería que ya ni siquiera son jabalíes, son cimarrones, o son chanchos que terminan mestizos, ¿no? Terminan reproduciéndose, cruzándose con chanchos domésticos. Por otra parte, esto es absolutamente posible porque el chancho doméstico deriva del chancho silvestre, que es el jabalí, ¿no? Y bueno, y ahí realmente va seguramente habrá autorizaciones, habrá situaciones en que el Estado puede permitir su captura, porque realmente no hay mucho. Si se da en condiciones, es un animal muy prolífico, genera grandes piaras, grandes manadas, digámoslo para que la gente entienda, ¿no es cierto? Pero se llama piara de chanchos, y causan realmente mucho desastre, ¿no? Ni hablar si están en un cultivo, ¿no es cierto? Realmente osando destruyen todo, ¿no?